La discusión es esta, digamos, ¿no? Que me parece interesante. Porque permanentemente se le pide a todos los gobiernos tengamos un dólar barato, que es la condición de posibilidad de estabilizar, de gobernabilidad y esto, ¿no? Que la clase media pueda sentirse clase media con poder de compra, que puede ir un año a Miami con todo barato en Miami, la clase media a Florianópolis o reventar Santiago de Chile. Es decir, la discusión está, si la Argentina, o si eso depende de la productividad, de que vos tenés una economía más cara en dólares, porque efectivamente sos mucho más productivo y estás generando, y eso ya sea porque lo generás y porque vendés productos en todo el mundo y generás tu propio dólar, o porque generaste tanta confianza a lo largo del tiempo reconvirtiéndote económicamente que te financian sostenidamente, ¿no? Puesto de otra manera, ¿te acordás cuando Tomás Bulat decía siempre que, no sé, hay 2 años de Miami o de Brasil, viste, descorchando cerveza o vino o lo que fuera? Viene un año de Santa Teresita, digamos, ¿no? La idea de que la economía argentina siempre termina ajustando, pero porque el problema, más allá de los desequilibrios macro, es que esta economía no hizo nada en lo real para acompañar el dólar barato. El gobierno dice ahora hay algo distinto, que es vaca muerta y la minería. Bueno, eso es lo que pone en duda Pablo Barchunov, que efectivamente la minería y vaca muerta te permitan en el corto plazo un equilibrio de un dólar bajo y de la Argentina muy cara en dólares, sin riesgo de que eso pueda ser un ciclo fallido, ¿no? O una crisis por delante. Sí, para terciar un poco con lo que dice Pablo, creo que el gobierno esta semana hizo un paso muy en adelante digamos, ya no tiene las herramientas para ir a un dólar barato a determinarlo, hizo un paso muy adelante con la flexibilización cambiaria, perdón. Es decir, el dólar va a flotar. Vamos 3 días de este esquema. Inicialmente parece que se fue por debajo de lo que creíamos, se fue a la banda de abajo, 1200 primero, 1125, cerró ayer. No me gusta hacer diagnósticos, viste, tan rápidos con 3 días porque acá juegan flujos estacionales. Sabemos que el agro es la estacionalidad, el pico de estacionalidad del agro es ahora. Es decir, el gobierno fue muy astuto en haber lanzado el nuevo plan cambiario, que es, por supuesto, que se saluda porque es lo que hace la región, en un momento muy óptimo. 15 de abril, más o menos lo lanzaste, viene la cosecha por delante y hay flujos estacionales que juegan ese favor. Vos me preguntabas, Maxi, ¿quién liquidó esta semana? El agro, el martes, 220 palos contra 110 de la semana pasada. Subió el martes fuerte entonces. Aparecieron Claro, pues me habían dado el dato anterior del lunes, que habían sido, no sé, 130, y el martes aparecieron ¿y el dato de ayer lo tenés? No, pero por la dinámica del mercado, Martín lo va a pensar parecido, yo creo que hubo una liquidación de largo muy fuerte el martes. Porque pensá que ahora con este esquema cambiario nuevo, del lado de la oferta tenés solo a los exportadores y en un tiempo vas a tener, cuando entre la inversión de portafolio de los no residentes, que el gobierno acaba de regularlo, vas a tener esa entrada por la cuenta capital. Así que ayer estaba el agro solo y yo creo que fue el agro muy fuerte. Sí, pero eso no son los productores, ¿eh? Eso son las cerealeras que tenían ya pagadas las retenciones por supuesto. y declarado todo eso. Entonces las cerealeras se dieron cuenta, el dólar va para abajo, el gobierno está convencido con esto y se apuraron en liquidar. Por supuesto que hay que tener en clara la diferencia entre el productor y exportador. El productor le vende al exportador y el exportador es el que liquida la divisa, por supuesto. Te vi ayer, creo, no sé si fue ayer o hoy, que hablabas de que la venta del productor al exportador viene un poco bien demorada. El informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Sí, pero también hay que decir que como parte del nuevo esquema del gobierno, que es un plan monetario bastante restrictivo, la tasa de interés es muy elevada. Entonces, para el productor, tener la decisión de decir, no vendo, es muy costoso. ¿Qué va a hacer si no vende? Yo creo que va a haber venta, podrá ir un poquito demorada, pero va a haber liquidación y no creo que haya un problema con la liquidación del agro estos próximos 3 meses, digamos, porque el exportador ya tiene el incentivo para hacerlo. Digamos, ¿qué espera el futuro del exportador? Ya no hay nada hacia adelante, digamos, ya se liberó el mercado, hay flotación,
Así que va a No, fluir si, la si liquidación. el productor agropecuario vende, acelera las ventas, las cerealeras embarcan y liquidan. Digamos, Yo creo, no, eso no hay claro, ya duda. no, Vos ves que esa dinámica va a ocurrir, se va a yo, disparar. yo veo eso y veo que hubo dos señales muy claras en ese sentido para convencer al exportador de que liquide esta semana. En el wording, viste como cuando miramos a la Reserva Federal de Powell, que se lee el wording de la Fed. Bueno, fue el wording del presidente esta semana que dijo, debajo de 1.000 pesos, digamos, yo voy a comprar solo cuando toque 1.000 pesos. Muy fuerte ese wording. Y el segundo wording que es el tema de permitir la inversión de cartera, la inversión de portafolio de no residentes que El entren. wording es las palabras que usó el presidente, decís. Claro, El, que es muy clave. sí, Entonces ahí el es como léxico que, que usó. claro, que te saca el escenario de que el Banco Central compre dentro de las bandas, porque alguno puede estar esperando, bueno, que el Banco Central muestre, le ponga un piso y a partir de ahí vendo. Y ahora ya el presidente te dijo, no, a partir de los 1.000 compraré. Entonces ya tenés un piso, una demanda que no va a estar, que es la del Banco Central, decís, eso no va a estar hasta los Una 1.000. puerta 12, que todos se apuren a vender porque si no va a ser, van a vender más barato, van a perder plata. Aparte los estás apretando con la tasa de interés, digamos, ¿no? Aparte, digamos, el mismo plan, Tiene un costo de oportunidad muy alto. el costo de oportunidad juega, y después tenés el tema de la inversión de cartera, que todavía no sabemos la magnitud, es un gran interrogante cuánto va a entrar de inversión de cartera, pero ya con el solo aviso de que se va a permitir la inversión de cartera, y Martín también lo sabe, va a alentar, digamos, el carry de inversores no residentes que hoy no estaban en la Argentina, digamos, que van a querer ganar esa tasa en pesos con un tipo de cambio que no va a estar garantizado como antes, pero que va a fluctuar, pero hay mucho recorrido para ir de 1.200 a 1.100. El exportador ayer se apuró, dijo, acá puede entrar la inversión de cartera y me íbamos a comprimir más este tipo de cambio. Bueno, liquido hoy. Y esa es la visión. Y Vos sabés sobre que, todo, vos sí, te sabés escucho, que perdón. lo que obvio también es que más allá del precio, ¿no? Porque todos miramos y decimos, bueno, 1.125 el dólar mayorista ayer, que va a ser el precio de apertura del lunes. Entonces todos dicen, bueno, che, pero ojo que es un dólar que está por debajo del blend. Pero es cierto que la semana pasada tenías, a ver si lo puedo mostrar, una brecha de 25%. Es decir, después si quería ir a comprar dólares, el productor, que siempre cobra en pesos, no cobra nada de dólares. Entonces siempre está pensando en dólares. Entonces, para hacer sus cuentas, dice, bueno, los pesos que cobré, ¿cómo lo veo? Bueno, es el precio de la soja, al tipo de cambio, ponerle al blend la semana pasada, menos las retenciones. Y después cuando con esos pesos dice, bueno, a mí me paga la acelerada en pesos, tengo que pensar en los dólares. Bueno, el contado con liqui estaba 25% arriba de ese dólar blend, o un poco más. Entonces, ahí ya te perdía 25% de los dólares. Ahora, en cambio, el dólar de 1.125 está más o menos como el blend de la semana pasada. Y aunque esté 5 o 10% más abajo, es decir, siga bajando la semana que viene, no tiene brecha. Entonces, a ese dólar prácticamente va y compra los dólares. Entonces, el precio es mucho mejor para el productor. Por supuesto, en dólares se termina quedando más. Por supuesto, después está el tema Tiene si más lo mide. dólares, tiene más dólares. Tiene más dólares, después está el tema si lo mide en dólares o en pesos reales, ¿viste? En poder adquisitivo, porque No, estaba lo viendo mide los en dos. dólares, lo mide en dólar. Si lo mide en dólar, te doy la derecha, tiene más dólares, por supuesto, porque la brecha cambiaria, y esto es muy clave, lo que armó el gobierno, digamos, al permitir la formación de activos externos de las personas y que sean los únicos que no tienen la restricción cruzada, que pueden ir a los dos mercados, eso te arbitra automáticamente los mercados. Entonces, por definición, este esquema no va a tener brecha cambiaria. Digamos, la brecha cambiaria va a ser el spread minorista que le cobran los bancos, que los cobran los bancos a las personas. Párrafo aparte es un poquito grande. Pero ese va a ser el spread, digamos, que está entre 3 y 5%. No va a haber spread bajo este esquema. Muy interesante. Brecha. Martín. Sí, Emiliano, ¿cómo ves la estrategia de la tasa del tesoro? Que hasta antes, hace una semana que estábamos en el peor momento, ¿no? El esquema se estaba cayendo y la curva del ECAPS y BONCAPS no era una curva, era como una ensalada así que no tenía forma. Y ahora se está empezando a recomponer otra vez, pero los rendimientos son más altos de los que fueron hasta hace unos meses, que habíamos quebrado el 3% mensual más cerca del 2,5% o inclusive menos, y ahora tenemos parece que se va a armar un nuevo carry trade. Entonces,
básicamente eso te quiero preguntar. ¿Cómo pensás que va a ser la estrategia de la tasa del tesoro y si va a haber margen para un carry trade, considerando que, bueno, los dólares hay que venderlos también, ¿no? Para empezar a posicionarse en tasa en pesos y viene cayendo. Entonces, ¿cómo estás viendo toda esta situación? Sí, es importante, Martín, que entendamos que a partir de ahora fuimos un esquema de agregados monetarios. El esquema de referencia es el M2 privado transaccional. Es decir, ahora la tasa es endógena. Se va a limitar la cantidad de dinero y la tasa va a ser endógena. Así que, digamos, el Banco Central, por su lado, no va a fijar más la tasa de interés. Por eso es que las tasas del mercado bancario de plazo fijo empezaron a subir. Se volvió muy restrictiva la política monetaria, empezaron a subir. Pero por el otro, las tasas del tesoro, que son más de corto, mediano y largo plazo, se habían pasado mucho de rosca y ahora están empezando a volver. Fíjate que las tasas bancarias de corto plazo suben en el mercado de dinero y las de mediano empiezan a bajar, se empiezan a encontrar y empiezan a comprimir justamente por lo que vos decís que es el efecto del carry. Entonces es un contexto medio extraño que tenés tasas de corto subiendo, tasas de largo que están muy pasadas comprimiendo justamente por el carry. Yo creo que no me parece que vayamos a ver a las tasas del tesoro volviendo a subir como antes, me parece que vamos a ver un escenario de flat para empezar a comprimir, para reiniciar el carry. Sobre todo, en especial en estos 3 meses que viene estacionalidad alta en la cosecha de acá a julio, lo que hay que esperar, se juega medio que de manual, es que el dólar siga a la baja. Entonces eso va a reforzar el incentivo al carry y yo veo las tasas comprimiendo. Ahora, ¿cómo ves la película en general? El gobierno apuesta, pongámosle que el dólar vaya a 1.000 pesos, comprar ahí en el piso de la banda reservas. Ahora dicen que no es tan significativa la meta de reservas, aunque el FMI dice que es una de las anclas principales del nuevo programa. De todas maneras, obviamente no sería una buena señal que no estés cumpliendo las metas de reserva, ¿no? En el primer trimestre o en este año. Pero ¿cómo ves el empalme en la segunda parte del año? Ahí tiene que bajar el riesgo país y el gobierno jugar a un ingreso de capitales para seguir de alguna manera con un dólar o en el piso de la banda o en la parte baja de la banda. Buen punto. Creo que en la primer parte, esta parte de ahora, Maxi, es cierto que está la meta de reservas que tiene que comprar 4.400 millones de dólares más o menos de acá al 30 de junio. Pero no es comprar, tienen que subir las reservas netas. Entonces, eso puede ser una conjunción de un poco de compra de reservas y un poco de entrada de capitales del mismo sector público. Acuérdate que entra el RIPO por 2.000 millones de dólares. El BFMI le deja contar, le dice, los primeros 1.500 no los podés contar, de ahí para arriba podés contarlo como suba de reservas. Si entran 2.000 de RIPO, ya tenés 500 adentro. Y puede el RIPO, es decir, no le deja contar los fondos que aporta el FMI o el Banco Mundial y demás. Sí lo que consigue en el mercado de capitales o con los bancos privados. Exactamente. Entonces, ahí tenés una alternativa a evitar, que sí o sí es la compra de reservas en el MULC. ¿Está bien? Entonces, ya tendrán 500 por el ripo que va a entrar ahora de 2.000 palos. Y si vienen nuevos ripos, o estoy inventando una colocación de una lete en dólares del tesoro y después el tesoro se la da al central, le da los dólares al central, eso también cuenta para las reservas. Entonces, digamos, tiene más margen de maniobra el equipo económico en esto. Y después, en cuanto a la compra, lo que le falte para la compra para llegar al MULC, no nos olvidemos que estamos en periodo de alta estacionalidad, digamos. Sobre el pucho, el Banco Central puede ir comprando reservas y llegar a la meta. Digamos, no lo veo urgido al Banco Central a decir, puede llegar a 1.000, puede empezar a comprar la meta, ir juntando y juntar los 4.400 con estas colocaciones. Después el fondo, vos me preguntás por el tercer trimestre, es contemplativo. Fíjate que la meta de acumulación es flat, es lineal para el tercer trimestre, no le pide que acumule, porque sabe que ahí se retira la cosecha y por ahí tal vez sube la demanda por importaciones. Y sí, el desafío creo que está en el cuarto trimestre, que es una suba de reservas de algo así como 4.500 millones de dólares. O sea, vos haces el cálculo que en realidad no hay que comprar 4.000 millones de dólares hasta fin de año, hay que comprar como 9.000. Por el acuerdo del FMI son 9.000, son 4.000. Es decir, las reservas netas descontado. No es que suban las reservas. Claro, que suban las reservas netas que actualmente estaban, no sé, en 6.000 millones de dólares negativos, sí. Tiene que pasar a 4.000 positivos. Sí, más, sí, como 3.000 más o menos, sí. Sí, por supuesto que esto es métrica del fondo, ¿no? Por supuesto que los desembolsos del fondo que entraron no se contabilizan. No, sí, cuentan para las reservas netas, no cuentan para la acumulación. Son cosas distintas, ¿viste?
Cuentan para el stock, no para el No, flujo. está bien. Hoy estás con reservas netas de, Sí, positivo. no sé, Sí, sí, 4 están mil en millones de dólares. algo así. Si entraron, no sé cuánto entraban, porque entraron 1.500 más o 2.000 más, pero ponele, entraron como 15.000. Pongamos que entraron los 15.000. Sí, Tenías 13.500, claro. 7.000 negativo, bueno, tenés 7.000, 8.000 positivo ahora. Más o menos, anda por ahí el número, sí. Pero Sí. sobre eso tenés que acumular, Y sobre eso ¿cuánto? el fondo te pide que acumules de acá hasta fin de año unos más o menos 9.000 millones de dólares. Que Sí, es mucho. es mucho, pero está esta alternativa de la colocación con repos, letes, estoy inventando, no digo que vaya a haber una emisión de una lete, y cualquier otra colocación, y que en el medio vaya comprimiendo el riesgo país, ¿no? Esa es la estrategia del gobierno. Y no te olvides, Maxi, que si bien las compras en el MUL pueden venir, está el tema de la cuenta capital, que si bien el dólar puede parecer bajo, si empieza a haber entrada de capitales, puede llevar al dólar al piso de la banda y pueden empezar las compras ahí. ¿Y Así cómo, que, sí, y perdón. cómo, y cómo ves la economía real en este marco, digamos, ¿no? Porque yo decía, a ver, convengamos que el esquema que armó el gobierno, mientras tenga el superávit fiscal, cero emisión, hasta ahora, bueno, tiene toda la deuda en pesos, pero para eso mantiene el cepo de las empresas, digamos, ¿no? Porque parte de esa deuda en pesos está en manos de empresas, multinacionales o locales. Las multinacionales, obviamente, si no le pusieras el cepo a las utilidades y dividendos previos a 2025, venderían bonos en pesos o desarmarían plazo fijo, te comprarían dólares y transferirían, no lo pueden hacer. Le vas a dar un BOPREAL para que parte de esos pesos que tienen las empresas en el sistema financiero, ya sea en bonos o en plazos fijos, te suscriban, con esos pesos te suscriban el BOPREAL por 3.000 millones de dólares. Es decir, ahí le estás quitando pesos que tenían las empresas que querían irse a algún lado. Eso sube la tasa, Martí, ¿eh? Eso va a subir la tasa, porque obviamente, Sube la tasa. claro, exactamente. No te van a renovar deuda en pesos o bancos que se le van a ir depósitos para suscribir BOPREAL, los bancos van a retener con tasa más alta. Ahora, claramente, porque algunos dicen, pues este esquema puede explotar o lo que fuera. Hoy es incomparable, no tiene nada que ver con el 2018, donde tenías una montaña enorme de LEVAX, es decir, de deuda del Banco Central y de deuda del Tesoro en manos de inversores extranjeros que habían entrado a la Argentina a comprar deuda en pesos, no voy a decir embaucados, sino seducidos por Sturzenegger, por Caputo y demás, que le decían que Argentina iba a ir rápidamente a una inflación de un dígito anual y bueno, se habían colocado en deuda en pesos. Totalmente de acuerdo con vos, esto no es parecido a 2018, por lo que Y, vos decís, porque el inversor, el no residente está fuera, no está fuera, no te va a presionar esa salida. Y segundo, el esquema ahora es flexible, por supuesto que en 2018 también era flexible, pero tenías adentro al hot money, como se dice al hot money. Hoy en día, el esquema es flexible, pero no tenés a ese inversor adentro, y una salvedad muy importante respecto a la medida que toma esta semana, se le puso un plazo de permanencia de 6 meses, que es una medida macroprudencial, que es la que muchos países de la región toman, justamente para evitar el hot money. Acá básicamente lo que se quiere evitar es que no venga tanto el hedge fund, que es el capital más rápido, que venga el real money, el fondo de pensión de Estados Unidos, que es el que viene, se mueve más lento, se queda, y a eso un plazo de permanencia de 6 meses. Así que a mí me parece, la verdad, no veo la comparación con 2018 en ese sentido. Me parece que no vamos a ese escenario 2018. No, me aclaran que, bueno, había deuda de a 12 a 5 años, ¿no? Los botes en pesos, pero la mayor parte eran las LEVAC, la deuda de corto plazo del Banco Central, que entraba a hacer carry trade con tipo de cambio planchado y hacer una tasa en dólares elevadísima, ¿no? Que esa era la movida. Sin cepo, es decir, todo el que entraba podía entrar y en algún momento vender esas LEVAC y hacerse los dólares. Y por eso, Sí. de un día para el otro, el JP Morgan vendió 1.500 millones de dólares que tenía en LEVAC y el Banco Central le dio los dólares para que se llevaran los dólares. Exactamente, tenías las LEVAC que te las vendían, le vendían los fondos. Igual, más allá de que tenían bonos en pesos,
si ellos tienen, por más que el bono sea largo, el bono te lo venden en el mercado secundario y la tasa se dispara. Digamos, y la tasa se dispara y eso te rompe todo el mercado de pesos, ¿no? Digamos, hablando del 2018. O sea, no importa tanto la duración del bono. Está bien. Martín. Sí, Emiliano, justo yo vi ahí en X que circulaba como un informe de JP Morgan, ¿no? Que decía, bueno, JP Morgan agrega a su estrategia long FX de Argentina, ¿no? Vía LECAP agosto. Recomienda, sí. ¿No? Vos estás viendo, o sea, quiero traducirlo, JP Morgan recomendando, no a nosotros, sino a sus clientes internacionales, o diciendo qué es lo que hizo para su estrategia, ¿no? Para sus clientes, suma LECAP de agosto, o sea, en paralelo con esto que veníamos hablando, ¿no? O sea, vos ves, aparte de JP Morgan, ves que otros bancos, otros fondos tienen apetito por empezar a comprar, o sea, venir con los dólares, vender los dólares y comprar LECAPs del Tesoro en pesos. Sí, a ver, parece ser el trade, viste, sí, encima justo agosto, viste, fin de la cosecha, entonces es como un periodo de que el tipo de cambio estacionalmente debería estar más controlado. Parece ser el trade, pero te digo una cosa, parte del trade ya se dio ayer, porque ayer se desplomó el tipo de cambio, entonces si pensabas que iba de 1200 a 1000, ya ayer te comió de 1200 a 1100, ya te quedaste con la mitad fuera, digamos, pero sí, bueno, sigue habiendo espacio todavía para la compresión de acá hasta el piso de la banda, ¿no? Claro, y otra cosa te quiero preguntar, perdón, que si el gobierno dice que su prioridad ahora es bajar el riesgo país, que espera que baje el tipo de cambio al piso de la banda, o sea, no tiene una desesperación por comprar los dólares ahora, y aparte tiene todas estas vías alternativas para sumar reservas computables a las metas del fondo, como vos describiste recién, ¿vos ves que el Tesoro está aprovechando esta situación para comprar los dólares como ha hecho en el pasado y mostrarlos después de que son los dólares para el pago de los bonos, si justamente su prioridad es la baja del riesgo país? Sí, pero es lo mismo. O sea, monetariamente, o sea, es lo mismo. Si quisiera, se los podría comprar hoy. Porque se los compra el Tesoro al Central y el Tesoro tiene su cuenta en el Central y forma parte de las reservas brutas. Si es por un tema monetario de que no se quiere, es lo mismo como pensar que los pesos del Tesoro están guardados adentro del Central. Entonces, si el Tesoro quisiera comprar al MUL, esos pesos tendrían que salir del Central al mercado. Entonces, incluso monetariamente es lo mismo quien los compre, Central o Tesoro, no cambia la película. Mira, te hago una última financiera y vamos a la economía real. Te quiero hacer una pregunta respecto a actividad, importaciones, todo eso, ¿no? Pero ahí me dice OpenMind, le voy a responder a Montenegro, ¿no? Para que aprenda. Es sostenible si puede rescatar toda la base monetaria y la base monetaria ampliada con los dólares que hay. ¿Qué parte de la matemática, me imagino, me dice, no entiendo? Yo después dije, porque el gobierno razona que tiene hoy con los dólares del FMI, tiene reservas contra base monetaria ampliada con una paridad de $900 y reserva contra la base monetaria tradicional 700 pesos. No, 900 pesos y 700 pesos, ¿no? A ver, yo quiero explicarles algo. Yo he tenido muchas conversaciones con Federico Sturzenegger en 2018 cuando me explicaba, me decía, Maxi, escúchame, no 2018, 2017, antes de... Pero vos no entendés, digamos. Tenían 33.000 millones de reservas netas en el Banco Central. 33.000 millones de dólares. Y me decía, pero las LEVAX que vos ves ahí, ¿cuál es el problema? Se quieren llevar las LEVAX, que era como un cálculo, no sé, de la base monetaria ampliada, si querés, ¿no? Los pasivos remunerados del Banco Central. ¿Cuál es el problema? Les doy las reservas. Mira, tengo todas las reservas acá, me acumulé todos los dólares acá, tengo las reservas, las LEVAX acá allá, en el pasivo del central, tengo en el activo, mirá los dólares que tengo. Le doy los dólares, mientras tanto va subiendo un poquito el tipo de cambio y los abrocho a todos. ¿Quieren devolverme las LEVAX? Le doy los dólares. Cuando vendió los primeros 5.000 millones de dólares, voló por los aires, ¿te acordás? ¿Te acordás que al principio hacía la foto, que estaba en la mesa de operaciones mirando los relojes? Y ¿entendés? Y en un momento llamó Macri y dijo, che, que venga el que sigue, Toto, andá. Lo puso a Caputo. Hicieron. Es decir, esta idea de los cálculos teóricos, ¿no? Que yo tengo todo respaldado, si vos no lo afianzás, es decir, si vos lo decís, como lo dice obviamente
el equipo económico, obviamente estás en el gobierno y obviamente es lo que tiene que decir, porque es la forma de construir credibilidad y confianza. Ahora, después creer que por eso no puedes tener corrida, y bueno, vean los cálculos de 2017-2018. No, aparte, Maxi, una cosa que nunca sucede, que tiene que ver con esto del cálculo de 911 que da, no este tipo de cambio de cobertura que dicen, que es una operación teórica, como para hacerla de verdad, sino el central tendría que poner una oferta y que la veas en la caja de puntas que estén los 20.000 millones de dólares del fondo a 911. Eso yo no, lo entiendo pasa. Que lo digan los funcionarios, que obviamente lo dice el presidente, obviamente entiende todo eso, todo y más lo entiende, y lo dice porque es una forma de transmitir y generar sobre eso la credibilidad en tu política económica. Es más, en su momento decía Sturzenegger, mirá, escuchame, es más, como había tipo de cambio libre, ponele, con Macri había unificado el tipo de cambio libre, decía, al contrario, que vengan, que se quieren llevar las Levax, es decir, no quieren más las Levax, que vengan, le doy los dólares, ahora el tipo de cambio va a subir, salgo ganando, mejora el balance del Banco Central, es decir, le vendo los dólares un poco más caro y me retiro todo el pasivo que no lo quieren más, no tengo problema. Y había, obviamente, y eran reservas propias, no estaba todavía el acuerdo con el fondo. Sí. Eran los dólares que se habían acumulado, ponele, eran propias, digamos. Había habido en su momento mucha emisión de deuda en los mercados de capitales y el gobierno había conseguido, como lo que decís, digamos, como el repo, pero en los mercados de capitales. Reservas propias. Lo que quiero decir es que si vos no generás credibilidad sobre tu política económica, no es que en el Excel te cierra, bueno, después hay que verlo en la realidad. Obviamente mejor que te cierren el Excel, pero con eso solo no basta, ¿no? Y en algún momento, digo, la situación es incomparable por esto que decía Emiliano, porque habían comprado Levax del exterior, acá en todos lados habían comprado Levax, deuda del Banco Central, y con un clic la podían vender inmediatamente. Hoy gran parte de los bonos del Tesoro los tienen los bancos y no pueden hacer otra cosa que quedarse esos bonos. Parte la tienen las empresas y tienen cepo, las personas jurídicas no pueden ir a comprar dólares vendiendo los bonos. Pero bueno, nada, un comentario respecto a eso, pues me parece que es eso, que todos creen porque cerró el papel y ya está todo resuelto. De hecho, un punto sobre eso, que es lo que decías, creo que al techo de 1400 lo que le da la credibilidad es el crecimiento de las reservas, justamente es lo que ancla, por supuesto, pero eso no implica que vayamos a una caja de conversión y empezar a hacer esas cuentas de stocks, ¿viste? Divido una cosa por la otra, no funciona así, o sea, funciona con el flujo. Claro, sí, el crecimiento de las reservas, aunque sean reservas que le prestó al Tesoro el Fondo Monetario, pero el gobierno está muy confiado, digamos, de que no tiene que acumular, o por lo menos Milei, que no tiene que acumular reservas para generar credibilidad en el programa, que la credibilidad del programa la genera el superávit fiscal y el mantenimiento del rumbo, ¿no? Todo el paquete del timón fiscal monetario y un mercado ahora sin cepo o de explotación libre. Que eso es lo que genera credibilidad y que en algún momento, si se convalida con la política, va a derrumbar el riesgo país. Y después, bueno, que no necesita las reservas. Es decir, que no necesita, en el margen las necesita para moderar por ahí ante un shock externo, intervenciones del Banco Central muy puntuales, pero que con lo que ya le dio el fondo es suficiente. Lo que pasa es que parte de lo del fondo tenés que ir pagándoselo al propio FMI, ¿no? Sí, falta mucho para eso. Falta mucho. Recién el 2020, pero no tenés, de acá a fin de año, ¿no tenés vencimientos con organismos internacionales? Tenés intereses con el fondo, creo que faltan 1.500 este año, y después tenés, con organismos hay que pagar 3 billones de capital, y no me acuerdo el número de intereses, creo que era así como 1.000 palos,
y después a pagarle al fondo capital el año que viene es recién entre septiembre y diciembre $1.000 millones. Y deben ser unos 2 también de intereses. O sea, pero no son tan significativos en el sentido que al fondo el capital del Extended Fund Facility de Guzmán hay que empezar a devolver a partir de septiembre de 2026 y muy chiquito. O sea, hay mucho tiempo para que el riesgo país comprima. Eso te quiero decir. Es decir, y este préstamo de los 20.000 millones recién a partir de 2029. Claro, es 4 años y medio. A partir de noviembre, octubre de 2029 se empieza a pagar, por eso. Es decir, Sí. que esos dólares del FMI, los organismos internacionales, pueden permanecer un buen tiempo en la reserva del Banco Central. Exactamente. De hecho, van a permanecer un buen tiempo. Habrá que estar pagando estos intereses que te digo, pero pagos significativos no hay. Bueno, por supuesto está el pago de los soberanos en julio, que hay que pagar 4.300 millones de dólares, y creo que en enero del año que viene es un poco más. Pero yo me atrevo a decir que si el gobierno tiene una buena elección, por ahí para enero estamos hablando de una salida del gobierno del mercado. No, y por eso el gobierno dice, pero aunque no haya bajado 400 el riesgo país, dice en enero de 2026, bueno, ahí sí se usarían parte de los fondos que te aportaron los organismos internacionales para pagar a los acreedores privados. Digamos, ¿no? O sea, puede ser, está esa posibilidad, por supuesto. Que eso puedes hacerlo libremente, no sí. Los dólares son de total disponibilidad porque el Tesoro le va a cancelar la letra intaferible y ese dólar es del central. El central puede hacer lo que quiere. Ya es claro, el préstamo lo tomó el Tesoro y esos dólares son hoy del Banco Central.